comenzar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. ¿Qué podría tener en el corazón y en su mente uno de los criminales más perversos que haya parido la tierra colombiana? ¿Qué magia oculta logró desarrollar para que muchas personas a lo largo del mundo lo elevaran casi a la categoría de Dios? Un Dios. Para nosotros un Dios. San Pablo. Ha trascendido porque Pablo Emilio Escobar Gaviria le da plomo al gobierno, le da plomo a la justicia, le da plomo al periodismo en este país, porque ellos son los que nos tienen como estamos. Por muchos años, el nombre de Pablo Escobar ha generado terror, odio, desprecio y rencor, pero también admiración, y por qué no decirlo, hasta gracia. Qué lejos estábamos los colombianos al pensar que el 2 de diciembre de 1993 moría el peor criminal de Colombia hasta ese momento. Qué ingenuos resultamos ser, creyendo que su final terminaba el mito, pero así somos la mayoría de los colombianos, por razones aún desconocidas, unos ingenuos por naturaleza. Niños que matan solo para demostrar que pueden hacerlo, expresan su rabia porque su invencible mito ya no existe. Muy excitados y agresivos, crean tumulto y desórdenes y profanan el cementerio de los jardines de Montesacro, donde no faltan los curiosos que van en romería a ver la tumba de una leyenda que murió de 7 balazos. Es difícil pensar que Escobar haya dejado algún tipo de legado, y más difícil imaginar que ese legado haya perdurado por más de 30 años. Y lo peor es que puede continuar otros 30 años si se cumple la frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Que todos los adolescentes y todos los jóvenes quieren ser Pablo Escobar, pero todavía no saben muy bien para qué y qué fue lo que hizo ese señor. No conocen la historia y ya quieren ser Pablo. Creo que si la conocieran, ninguno osaría repetirla, porque yo estuve con mi padre, escondido al lado de él, lleno de millones de dólares a nuestro alrededor, y nos estábamos muriendo de hambre porque un retén de la policía lo teníamos enfrente de la casa donde estábamos escondidos durante una semana y se nos acabaron los víveres. Ahí entendí yo que el dinero del narcotráfico no sirve absolutamente para nada. Me enamoro de Pablo porque se gastó en mí 2 millones de dólares en gasolina de avión para tenerlo en los brazos cada fin de semana. El entorno de su negocio ilícito, sus excesos y aventuras están más que documentadas, incluso hasta en series de televisión o películas en cine, porque hasta muerto le sigue produciendo dinero a más de uno. Pero lo que en mi opinión no está documentado es su legado inmaterial, porque lo dejó, y es tan cierto como que fue el gran capo de Medellín, un legado que más bien es una maldición para Colombia. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. El legado de Escobar es mucho más profundo de lo obvio. Otro capo, otras formas de camuflar el producto, otro cartel, etc. Eso era previsible y hasta lógico. Pero el verdadero legado se divide en dos partes, que con intención o sin intención de hacerlo, sencillamente
los dejó enquistados en una parte de la sociedad colombiana que se acostumbró a vivir bajo la cultura traqueta. Si vas por una calle colombiana y de repente te encuentras con un sujeto rodeado de guardaespaldas que baja de una camioneta blindada con una pinta algo llamativa y de la mano de una hermosa mujer, lo primero que pensarás es que es un traqueto, es decir, una persona que se dedica a negocios ilícitos, normalmente inmersos en el polvo blanco o sus derivados. Desde luego, los tiempos cambian y la moda también, así que los puedes encontrar en forma de empresarios, muy bien vestidos, hasta muy educados, pero tras la apariencia solo hay un traqueto con negocios o inversiones aparentemente legales en la industria, la ganadería y la construcción, por ejemplo, casualmente como se mostraba Escobar. Pero si miras un poco más allá, también los verás conectados con la política. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Solidaridad y condolencias. El propio expresidente trinó en esos momentos. Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en el Brasil, donde asistía a una feria ganadera. Otros uribistas reiteraron su dolor por la violenta desaparición del Ñeñe. Lamento profundamente la muerte trágica del reconocido ganadero y amigo El Ñeñe Hernández. Memo fue uno de los fundadores del bloque Libertadores del Sur. Después de varias décadas de lograr no ser detectado ni buscado por las autoridades, fue capturado ayer en inmediaciones del barrio El Nogal de Bogotá, cuando se movilizaba en una camioneta de alta gama Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, que tenía fachada de empresario con negocios y residencia en Madrid, España, desde 2015, pero quien en realidad es, según los expedientes que se reconstruyeron recientemente, un antiguo narcotraficante y paramilitar encargado de liderar todas las operaciones de narcotráfico a las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde luego no se trata de estigmatizar a los empresarios y a nadie. Sencillamente ese es un buen camuflaje para los zampones que desean blanquear su dinero, y es que de esos abundan en nuestro país, en pueblos, ciudades intermedias o ciudades capitales, simplemente porque la cultura traqueta que incrustó Escobar en el imaginario popular y costumbrista ha sido muy poderosa y se caracteriza por varios detalles como pensar que el dinero es el éxito en la vida, que además se debe conseguir rápido y sin mayor esfuerzo, porque el vivo vive del bobo y a los colombianos nos sobra la malicia indígena. Además, hay que agregarle que se sienten por encima de la ley, se creen gente de bien y si a los demás no les gusta, plomo es lo que hay. El actual embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, uno de los socios propietarios de la finca en la que se encontró el laboratorio de cocaína esta semana, hizo una rueda de prensa en Montevideo, en donde reside como diplomático de Colombia ante esa capital. Provengo de una familia completamente íntegra, honorable, que le ha prestado profundos servicios a Colombia a lo largo de varias generaciones. Con el pasar de los años he aprendido que no hemos aprendido mucho, como país por lo menos. La verdad es que en un segmento de la población colombiana, mayoritariamente jóvenes, se sigue creyendo en ese tipo de personas que ven en la delincuencia una manera de vivir sin control y en excesos, pero se olvidan que ese estilo de vida tiene un precio muy alto y al final todo se esfuma, hasta la misma vida, porque siempre hay alguien que lo quiere sacar del camino. Esa cultura traqueta ha pasado de padres a hijos, que con muy baja moral le enseñan a sus herederos los conceptos básicos del arribismo y la corrupción, y se ve a todo nivel, ricos y pobres. Tampoco pareciera un tema de nivel académico. Sin embargo, sí sería lógico que quienes tienen la oportunidad de educarse en un colegio, una universidad o de hacer estudios avanzados, sí fueran para la sociedad un modelo a seguir. Pero la verdad es que también vemos traquetos estudiados, eso sí, graduados en el arte de tumbar.
2014. Mientras tanto, como hijo de tigre sale pintado, sus hijos Richard y Mauricio hicieron el capital político obtenido de forma criminal de su papá para hacerse con el poder público. Los herederos son los siguientes. Richard Aguilar llegó en 2012 a la gobernación de Santander, mientras su papá enfrentaba su proceso judicial y terminó su periodo en 2005. De ahí dio el salto al Senado en 2018 con el aval, obviamente, de Cambio Radical, pero fue capturado en 2021, el año pasado, por orden de la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades contractuales durante su periodo como gobernador. Pero como dije, esta cultura traqueta está en un segmento de la población, no es la mayoría, pero se puede salir de control y pasar a un número muy importante, porque el poder lo tienen. En este tiempo ya no hay una línea divisoria entre los traquetos y los políticos, como era evidente en los años 80. Hoy, muchos delincuentes fungen como políticos y traquetos. Eso sí, fieles a la tradición, han permeado todas las instituciones, desde la policía hasta la fiscalía, con el agravante de que son muy influyentes y usan a diario, como si fuera un manual, el segundo legado que dejó enquistado en la sociedad colombiana Pablo Escobar y que estimuló permanentemente en sus allegados. Estoy hablando de la disonancia cognitiva. Quizás Escobar leyó la teoría de Festinger o simplemente le surgía espontáneamente. Lo cierto es que gracias a él se volvió una enfermedad que tiene afectados a casi la mitad de la población en Colombia, pero de eso hablaremos en la segunda parte. Los espero. Los extraditables se han atribuido el atentado cometido ayer en Bogotá contra el edificio de la Policía Secreta Colombiana. Sí, Pablo se suicidó. Así muchas personas lo dirán que no. Decían que Pablo era el responsable de los males de Colombia. Pablo está muerto. Colombia está peor. Si el malo era eso, y esto sigue de mal en peor entre donde está el mal. Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla.